Soy originario de la península de Yucatán y ahora me encuentro viviendo en la capital de esta. Mucha gente de mi comunidad viene hacia la ciudad en busca de oportunidades o simplemente con el afán de tener otro tipo de vida. Pero en mi caso todo es diferente. Yo amo mi querido pueblo, pero el miedo me hizo salir de él. Mi pueblo se encuentra a 6 horas del poblado más cercano y literalmente se encuentra en medio de la densa y mística selva maya. No existen caminos pavimentados, por lo que solo nos desplazamos mediante brechas pedregosas y mucho menos existe luz eléctrica o agua potable. El poblado cuenta con 146 habitantes, divididos en 8 familias, y entre todos nos conocíamos y convivíamos como si fuéramos una familia única, a excepción de don Crescencio, el cual solo vivía con su hijo Fernando, de 5 años. El señor era muy callado y solo hablaba para lo necesario. La situación de Fernandito no era diferente que la de su padre, pero en este caso era especial, puesto que Fernandito era mudo. Los niños del poblado se burlaban de él, y las personas adultas lo consideraban como un niño de mal augurio. Esto debido a que nadie sabe de dónde lo había traído don Crescencio. El señor simplemente una noche se había ido solo de cacería, y cuando llegó al día siguiente, se asomó con un pequeño entre brazos. Ese pequeño era Fernandito. Aún bajo una infinidad de cuestionamientos, el señor nunca quiso decir de dónde sacó a aquel niño. No está de más decir que él no era casado y tampoco tenía novia conocida, además de que ya era una persona grande de edad, y en esa zona tanto hombres así como mujeres suelen tener a sus hijos desde la adolescencia. Este hecho no pasó desapercibido, y se comenzó a correr la voz de que don Crescencio había concebido al pequeño Fernandito con una bruja del monte, o que había hecho un pacto con el de abajo para que éste le dé un acompañante. Yo en ese entonces era un adolescente de 15 años, trabajador como la gran mayoría de los jóvenes del lugar. A mí no me daba miedo Fernandito, incluso me parecía un niño demasiado agradable, con una enorme pureza e inocencia. Definitivamente aquel niño era un angelito. Los hechos macabros comenzaron en una noche, cuando mi numerosa familia dormía en nuestra pequeña casita de paja, sobreacomodados en hamacas y el piso. Todo iba tranquilo como de costumbre, hasta que los imponentes ladridos de Tigre, quien era nuestro perro, nos despertaron. Tigre era el mejor perro que había en todo el poblado. Era grande y fuerte, además que era por mucho el mejor perro dentro de la cacería, debido a que él por sí solo en diversas ocasiones había traído entre mandíbulas tejones, conejos, pavos de monte y venados hacia mi casa. Además que era un perro leal. Nunca se comía lo que cazaba y siempre llevaba sus presas debajo de la hamaca de mi padre, como si estuviera muy consciente de las carencias que teníamos. Por la misma situación, amábamos a aquel perro. Aquella noche, mi padre lo había amarrado a cadena en la gruesa aldaba de nuestra puerta. Todo ocurrió bastante rápido. Los feroces ladridos del perro fueron seguidos de unos espantosos gruñidos y una brutal pelea se armó a la puerta de la casa. Tanto mis hermanitos como yo llorábamos, mientras él se defendía valientemente. Mi padre, al escuchar aquel alboroto, rápidamente se levantó hacia su rifle que por seguridad se encontraba descargado. Considerando de que no contábamos con corriente eléctrica, mi padre no encontraba las balas de su arma, a pesar que lo buscaba desesperadamente, con el único quinqué de la familia en mano. Unos minutos en los que mi padre se demoró fueron cruciales. Lo que era una batalla reñida
Para nuestra mala suerte y la de nuestro amado tigre, poco a poco se volcó a favor de aquella criatura que peleaba con el perro, al grado de que hubo un momento en donde aquella disputa se volvió una masacre. El perro emitía horribles gritos de llanto, como jamás había escuchado, mientras también oíamos cómo claramente aquella cosa que lo atacó le arrancaba grandes trozos de carne y piel. Tigre estaba siendo devorado vivo. La fuerza de aquella desconocida criatura era realmente descomunal, tan así que en su afán de llevarse a Tigre con él dentro de la penumbra del monte, tiró tan fuerte de la cadena con la que Tigre estaba amarrado y logró romper la gruesa aldaba. A la distancia solo se pudo escuchar cómo aquella criatura corría a una velocidad considerable, llevándose con él a Tigre, quien por su parte daba sus últimos quejidos de llanto y auxilio, que al cabo de un rato cesaron. Esto nos indicó que Tigre había muerto. Este griterío no pasó desapercibido entre los vecinos, quienes al paso de los minutos acudieron hacia mi casa a ver qué ocurría, con sus rifles y lámparas preparados. Mi padre, aunque demasiado tarde, al fin había logrado cargar su arma, y salió hacia donde se escucharon los últimos quejidos del perro. Sus compañeros lo siguieron. Aquellos cazadores se internaron en el monte y no regresaron hasta el amanecer. Pero sus rostros no eran nada más alentadores. Con sudor y tristeza, mi padre nos dijo que no habían encontrado a la criatura, pero sí habían visto en el camino pedazos del perro, exactamente la cola, una pata y uno de sus ojos. A pesar de todo el dolor que nos causaba el triste final de Tigre, a mi padre no era eso lo que lo tenía realmente desconcertado. Él no lo dijo directamente, pero escuché claramente decir entre plática de los otros cazadores que en el monte sí lograron hallar algo realmente perturbador. Eran las huellas de lo que al parecer era un niño pequeño. A partir de ese momento en el poblado, nada fue igual. El asesinato de Tigre fue el inicio de una masacre de perros, gatos y animales de granja. Realmente ninguno se salvaba. Además que la hambruna comenzó a azotarnos, porque los cazadores, aun cuando salían de cacería, ya no encontraban presas, y en cambio sí encontraban partes de animales, sobre todo cabezas de venados arrancados desde el tronco por una gran fuerza. Los cazadores entre los que me encontraba, por un momento nos olvidamos del hambre y nos dedicamos a intentar darle caza a lo que sea que fuera esa criatura. No encontramos indicio de pelaje, de alguna guarida o algo similar, pero en cambio, muchísimas huellas había por todos los sitios donde se encontraba algún animal muerto. Las huellas eran todas similares, las de un niño pequeño. Esta situación no pasó desapercibida por la gente del pueblo, y no fue muy complicado encontrar un presunto culpable para todo esto: Fernandito. Esa idea me pareció bastante descabellada, y no estuve de acuerdo con ello. Sin pensarlo dos veces, me separé de aquel grupo, y se me ocurrió ir hacia casa de don Crescencio para avisarle lo que tramaba la gente del pueblo. Lo ideal sería que se vayan antes de ser linchados. Corrí muy rápido hacia aquel sitio. Ya se comenzaba a hacer de noche y sabía que en la oscuridad poco se podía hacer. Al llegar a la entrada de la choza de don Crescencio, escuché unas sonrisas y una diabólica voz infantil hablando de algo que no pude entender. Yo supuse que a lo mejor algún niño del poblado ya era amigo de Fernandito. De manera apresurada y sin hablar previamente, entré intempestivamente a la choza para alertarlos y se pudieran ir. Pero esa imagen, esa jodida imagen, aún siento cómo me eriza los cabellos y el corazón se me hace
un sube y baja al recordarla. Dentro de la choza, en una mesa de madera muy rudimentaria, se encontraba una gran cantidad de cuerpos apilados, conejos, venados, perros y gatos. Al parecer todos aquellos animales que se habían perdido en estos últimos días se encontraban ahí en la choza de don Crescencio. Sin embargo, lo que más me perturbó fue el hecho de que la choza, la cual era una sola pieza, no tenía como tal una salida. La puerta por donde yo entré funcionaba como entrada y salida, pero Fernandito era mudo. Yo lo conocía desde hace muchos años y él nunca había hablado. Entonces, ¿de quién era aquella voz que escuché? Ahora sí, bastante asustado, salí corriendo de aquel sitio con dirección hacia los cazadores. Al llegar hacia ellos, les conté todo aquello que había visto, y sin pensarlo dos veces, todos nos desplazamos hacia la casa de don Crescencio. Cuando llegamos a este sitio, encontramos en la choza los cadáveres de animales, pero ni Fernandito ni don Crescencio se encontraban en el lugar. La gente, molesta y sin pensarlo dos veces, prendieron fuego a aquella humilde choza, y esa noche se vio en el poblado una gran luz como nunca se había visto antes. Todo gracias a aquel enorme fuego. Aquella noche del incendio, en la madrugada, se pudieron escuchar diferentes lamentos entre hombres y animales, como si fuera un peregrinaje de personas en llanto. Ni el más valiente del pueblo salió para mirar de qué se trataba. Al día siguiente, la gente comentaba que eran las almas en pena de todas aquellas personas y animales que murieron en esa choza y que habían sido liberadas gracias al fuego. En ese mismo instante, junto con los cazadores, salimos en búsqueda del señor y su hijo. Era demasiado obvio que un adulto mayor acompañado de un niño pequeño no podría haber llegado tan lejos, además de que todos nosotros conocíamos el monte como la palma de nuestras manos. A pesar de la cansada búsqueda que se prolongó hasta el día siguiente, no pudimos hallar nada. Dentro de lo que cabe, todo volvió a la normalidad. Pero a las 2 semanas de que todo eso había ocurrido, hicimos un macabro hallazgo. En el pequeño campo del pueblo se encontraba la cabeza de don Crescencio, que al igual que los demás animales, estaba desprendida del tronco violentamente. Evidentemente mediante el uso de una gran fuerza. Su mirada reflejaba un espanto escalofriante, como si segundos antes de morir haya visto al mismo diablo. A un lado de ese lugar se encontraba escondido detrás de unas leñas don Salino, quien era un teporocho que solo vagaba sin rumbo en búsqueda de alcohol. Cuando le preguntamos si él había visto qué ocurrió, con trabajo lograba pronunciar palabra alguna. Él no estaba ebrio, tenía mucho miedo y dentro de lo que pudimos entender, él decía que vio como un niño discutía con su padre y en un arranque de furia, el niño se convirtió en un ser enorme, como si fuera una deidad maligna, de un tamaño desproporcionado y con una fuerza sobrenatural, como para arrancar una cabeza como si fuera un hongo. Obviamente nadie le creyó al señor, pero a mucha gente como a mí nos generó muchas dudas. En el poblado, nadie dio parte a la policía porque cualquiera pudo ser el culpable de aquello, aunque realmente sabíamos que algo que no es de este mundo era el causante de aquella aberrante escena. Al final, las familias que no tenían dónde más acudir se quedaron en el pueblo a su suerte, y no sé qué fue de ellas. Otras personas se movieron hacia el gabacho, y algunas otras nos encomendamos con familiares en la ciudad. En cuanto al niño, muchos dicen que se trataba del Quisín, quien en la cultura maya era la representación del diablo, el cual se alimentaba de las almas de sus víctimas arrancándoles la cabeza.
Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.